Trabajadores Petroleros de Venezuela. Los trabajadores venezolanos hemos vivido en los últimos 20 años la arremetida más bestial que ha sufrido movimiento de trabajadores en el mundo. Este gobierno empezó con un pito y salieron más de 20.000 compañeros de la industria petrolera nacional. A partir de ese momento empieza la debacle en la industria petrolera nacional. Empieza el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores. El otrora contrato colectivo de los trabajadores petroleros, el que se tomaba como referencia para discutir las convenciones colectivas en Venezuela, lo desmantelaron, lo eliminaron. Y hoy vemos trabajadores que han bajado entre 15 y 25 kilos de peso en los últimos 3 años. Hoy vemos a trabajadores y sus familias sin derecho a la salud, sin derecho a la educación integral, sin derecho a un salario digno. Del salario dependen todos los beneficios que tiene un trabajador en Venezuela y en el mundo. Bueno, eliminaron el salario. Nosotros hemos tenido una lucha no desde hace 2 días, tenemos una lucha desde hace años. Denunciamos la política que había en Petróleos de Venezuela y que la llevaría a su quiebre. Y hoy vemos cómo está Petróleos de Venezuela. En la industria petrolera nacional, otrora exportadora de combustible, la transformaron en una empresa importadora de combustible y de crudo. Hicieron acuerdos con un gobierno extranjero, con el gobierno cubano, y se les regalan más de 100.000 barriles por día al gobierno cubano, porque no es a los cubanos, es al gobierno cubano que se les regalan desde hace más de 10 años 100.000 barriles por día. Hace 2 días, Nicolás Maduro le anuncia al país un paquetazo. Dentro de ese paquetazo, Nicolás Maduro lleva implícito que le elimina los tributos, los impuestos a las empresas importadoras, las empresas transnacionales y a PDVSA. Y en el paquetazo Nicolás Maduro le dice a los trabajadores: te subo el IVA, no solo a los trabajadores, al pueblo venezolano, te subo el IVA del 12 al 16%. En verdad, ese masacote que tiene Nicolás Maduro en la cabeza no lo entiendo. Si es antiimperialista, si es comunista, si es neoliberal. Neoliberal no creo que sea. Dice que sube el salario de una manera preocupante. Lo lleva de 3 millones de bolívares a 180 millones de bolívares actuales. 59 veces más el salario. Y dice Nicolás Maduro que el Estado va a asumir, pagar por 3 meses la nómina de las pequeñas y medianas empresas y las industrias. ¿De dónde va a sacar este Estado que tiene un déficit fiscal de más del 50%? ¿De dónde va a sacar este señor para cubrir una panadería que queda en un pueblo por allá por el estado Falcón, de donde mi familia nació, mi mamá, que se llama Cabure? Allá hay una panadería. ¿Ustedes creen que el gobierno le vaya a pagar 180 millones a 3 trabajadores que hay allí? ¿Para dónde agarra ese comerciante? ¿Para dónde agarran los empresarios? Es una fase de desempleo peor que la que hicieron con el pito.
Es un despido masivo de trabajadores que va a haber en Venezuela a partir de mañana. A los venezolanos se nos dice, sacrifíquense, nos dice Nicolás Maduro. Nosotros vamos a internacionalizar los precios de los combustibles y le pedimos al pueblo venezolano y a los trabajadores que se sacrifiquen. Esa medida y que va a ser para contrarrestar el contrabando. Bueno, no la lanzó antier. Imagínense con todo lo que estamos viviendo, el terrorismo que aplicó Nicolás Maduro, que ayer no abrió ningún comercio, con todo y eso, y los trabajadores venezolanos dicen, Iván, hay que protestar y tenemos que tener voz en Venezuela y en el mundo, que se escuche la voz de los trabajadores. Los trabajadores no podemos permitir que nos sacrifiquen a nosotros mientras al gobierno cubano se le regalan más de 10.000 millones de dólares al año. Nosotros no podemos permitir que mientras el gobierno dice que va a acabar con el contrabando de combustibles, por Colombia salen todos los días 25.000 barriles en 115 gandolas. ¿Qué venezolano de a pie tiene 115 gandolas y cómo la pasa por allá, por la frontera del país? Se pretende crear un clima de terror. Nosotros no vamos a morder el peine. Un clima de terror y de violencia. Es por ello que nosotros desde el jueves pasado nos sumamos a la lucha que tienen los compañeros de la salud en sus justas protestas y reclamos. Y dijimos ese día, a partir de hoy comienzan las protestas en Venezuela. Le decimos a Nicolás Maduro, esta semana las protestas se van a hacer de manera masiva y desde acá nos unimos a los compañeros de la salud, a los compañeros transportistas, a los productores, a los comerciantes, todos unidos, los comerciantes en sus casas, en sus comercios, reunidos todos, protestando este martes 21. Nos unimos a todos, partidos políticos, ONG, sindicatos, gremios, todos en una sola lucha por reconquistar la democracia en Venezuela. Esto apenas comienza. La conquista de la democracia, la reconquista de la democracia, no es solo un papel. La democracia es que un venezolano, un padre de familia, ahorita que van a empezar las clases, vaya a un supermercado y llene el carrito de comida. La democracia es que ese padre de familia, humilde trabajador, le pueda comprar el uniforme y los útiles escolares a sus hijos. La democracia es que los trabajadores tengan un salario digno. La democracia es que la institucionalidad se respete. En Venezuela, en este año, dentro de 3 meses, si fuera un país normal, hubiera elecciones presidenciales. Bueno, los tipos llegaron ahí y se quieren ir cuando se mueran. No permitiremos que se imponga la dictadura sobre la democracia. No permitiremos que gobiernos extranjeros sigan llevándose nuestros recursos naturales. No permitiremos que seamos los trabajadores y el pueblo venezolano quien pague la corrupción, la ineficacia. No permitiremos que el país sigan muriendo niños desnutridos. No permitiremos que en el país sigan los ancianos muriendo en las colas para cobrar una pensión de hambre. Cuando yo hablo de que ese aumento no llegará a nada, bueno, para informarle al señor Nicolás Maduro, en el último mes, en el mes de julio, el costo de la canasta alimentaria,
llegó a más de 300 millones de bolívares. Y tú con todo ese aumento loco que hiciste, apenas lo llevaste a 180. De acuerdo al precio que tú le pusiste al dólar oficial, 6 millones de bolívares, $1 por día. Pero ya la devaluación ya pasó, duplicó a ese dólar, más que duplicó. Es decir, si era de $1 por día, ya bajó a menos de medio dólar por día. Por eso le decimos a todos los compañeros, a todos los venezolanos, a todos los compañeros de los partidos políticos, de los sindicatos, de los gremios. Ahorita el problema no es un partido político, no es Andrés Velázquez, no es Iván Freites, no es Jorge Millán, no es Marcela Máspero, no es Ronald Golding. El problema es un país que ha sido saqueado, un país que hoy sufre, imagínate, las inundaciones que hay en los pueblos del sur. Cuando hay una situación de esta en un país normal, el presidente se monta en una lancha, en un avión, y va a ver qué es lo que pasa en esos pueblos. Bueno, lo que le está aplicando es un paquetazo al pueblo para matarlos más de hambre. Por eso le hago nuevamente el llamado a todos mis compañeros, trabajadores, a todo el país, a unirse a las protestas que iniciamos este jueves 16 y que las continuamos este martes 21. No al paquetazo de Nicolás Maduro. Bueno, buenos días. Como decía Iván Freites, el país se ha despertado asombrado por las medidas que ha tomado Nicolás Maduro, que son medidas que no tenemos duda, que tenemos la certeza que lo que van a seguir es continuando con la destrucción de nuestro país, que viene siendo una destrucción sistemática desde que el gobierno Nicolás Maduro ha estado en el poder. Son medidas que no tienen ningún tipo de explicación y que lo único que persiguen es seguir buscando la manera de que ellos se mantengan en el poder, que se sigan enriqueciendo y que mantengan sus privilegios mientras el pueblo venezolano muere de hambre, mueren niños desnutridos y el país se cae a pedazos. Lo decía Iván Freites, la economía ya reacciona frente a las barbaridades que ha anunciado Nicolás Maduro y esos anuncios donde el gobierno disfraza la devaluación más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela con la farsa del petro, se ha vuelto sal y agua en esa fijación de 6.000 o 6 millones de bolívares por dólar, cuando ya sabemos que el mercado ha reaccionado elevando la tasa de cambio, casi duplicándola o más. Así que esperar que estas medidas van a ayudar al pueblo venezolano, esperar que estas medidas van a sacar de la crisis a nuestro país es no estar claro en lo que significa la economía y lo que significa cómo se debe gobernar. Estamos frente a unas medidas que Maduro trata de amarrar a una farsa, como lo hemos dicho, la tasa de cambio. Eso ya lo hemos visto. Tenemos un gobierno que ha tenido anclado el dólar desde que está ahí para poder jugar con las diferencias entre una tasa muy económica y la tasa real en la cual se intercambian las divisas. Y hemos visto para qué se ha hecho eso. Si no, recordemos el caso de los 1.200 millones de dólares que está siendo investigado en los Estados Unidos y que es precisamente el juego en el cual se le asignaban a personas vinculadas al gobierno miles de millones de dólares para que ellos los vendieran luego en el mercado paralelo y enriquecerse. Eso es un simple ejemplo de lo que han hecho con el tema del cambio, porque recordemos que Giordani ya en el año 2012 hablaba de que ese año se habían robado 25.000 millones de dólares por el cambio y por el juego cambiario que ellos mantenían. Vemos cómo el gobierno impone impuestos a las empresas para ellos poder seguir teniendo los gastos suntuarios que ellos tienen. Hemos visto cómo el gobierno, en vez de agarrar y decir
vamos a reducir el gasto fiscal y nos vamos a quitar las escoltas. Vamos a dejar de tener 3 o 4 carros. Vamos a dejar de estar usando los aviones de PDVSA para nuestros familiares, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Vamos a dejar nuestros privilegios que nos está dando mantenernos en el poder para que el Estado deje de tener un gasto que tenga que pagar los venezolanos. Vemos cómo le ponen impuestos a las empresas que deberían hoy en día, con las tasas de desempleo, con un salario improductivo que hay, ser objeto de atención y una política que permita crear nuevas empresas y nuevos empleos sanos, con salarios adecuados, con salarios justos, con salarios que puedan cubrir la cesta básica, como decía Iván Freites, y con una economía productiva y eficiente que no convierta los incrementos de salario en sal y agua, porque lamentablemente nosotros quisiéramos que los venezolanos, que todos nosotros tuviéramos un salario digno, pero sabemos que estos incrementos lo que hacen es subir los precios de los productos, convertir la moneda venezolana y ahora la nueva que estará en circulación en una moneda prácticamente inútil y que en todo caso al final del día no tenemos capacidad para adquirir nuestros bienes, para adquirir nuestros alimentos, para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos. Asimismo, también vemos cómo el gobierno anuncia un incremento del IVA. O sea, somos de nuevo los venezolanos cuando consumamos en un momento donde al venezolano le cuesta tanto poder adquirir los alimentos, quienes vamos a seguir pagándole la corrupción al gobierno, quienes vamos a seguir pagándole los lujos a quienes hoy están en Miraflores a partir de esos impuestos. Entonces, nosotros estamos convencidos de que esto es una fase final de la destrucción de nuestro país y por eso estamos convocando a los venezolanos a unirse en un proceso de lucha que se inicia este martes 21 con el paro y protesta. Cada uno de los venezolanos que está cansado de vivir en las condiciones en que vivimos hoy, cada uno de los venezolanos que está harto de las humillaciones a las cuales nos han sometido la cúpula que gobierna hoy, debe ponerse en pie, debe levantarse el día martes. Y ese martes o nos quedamos en nuestras casas o nos vamos a la calle a protestar en los lugares donde el gobierno nos está generando la crisis. Ahí tenemos el ejemplo de las enfermeras. Ellas están en paro, pero están protestando en sus sitios de trabajo. Ese es un ejemplo de cómo debe ser nuestro actuar el día martes. Es el inicio de una lucha, es el inicio de unas nuevas batallas que estamos seguros que le traerán al país la paz, la prosperidad, la democracia y la unión que tanto necesita para acabar con la destrucción en la cual se empeña un gobierno que ya no vela por los intereses del pueblo, que ya no está ahí por la voluntad del pueblo venezolano, sino que está ahí para servirse a sí mismo, para seguir enriqueciéndose y para seguir destruyendo a la nación. Pueblo de Venezuela, pueblo glorioso de Venezuela, que has dado tantas luchas en estos 20 años, pueblo que eres heredero de esas luchas de los libertadores, te invitamos, te convocamos a que te levantes con nosotros para que Venezuela unida pueda dar un paso adelante para salir de esta desgracia que se llama el gobierno de Nicolás Maduro. Así que activémonos Venezuela, contra Venezuela nadie, si nosotros, todos los venezolanos, decidimos sacudirnos de la desesperanza, sacudirnos de ese miedo que intenta este gobierno narcoterrorista generarle a los ciudadanos, estamos convencidos que vamos a dar los pasos necesarios para la liberación de Venezuela. Muchas gracias. ¡Libertad! ¡Aleluya! ¡Libertad! ¡Aleluya! ¡Libertad! ¡Aleluya! ¡No nación! Debemos ser del mismo tamaño, esto es lo bueno. Sí, señor. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, buenos días. Yo quiero destacar la presencia de algunos movimientos de sociedad civil presentes
aquí. Veterinarios por Venezuela, defensores populares de la región capital, el Foro Nirvana, el Movimiento Piedra, Mesa Social de Caracas, Despertar Ciudadano, igualmente dirigentes sindicales, por supuesto, como nuestro querido hermano Iván Freites, Marcela Máspero, Ronald Golding, diputados que están con nosotros, acompañándonos, cosa que agradecemos, entre ellos Gilbert, que está por allí, que no lo había visto después de salir de prisión. Bueno, y en general activistas de organizaciones políticas que hemos dado este paso de lo que hemos definido como la unidad de acción y que trata y tratará en lo sucesivo de seguir incorporando a otros factores políticos y a más activistas sociales de toda Venezuela. Maduro cree que puede hacer lo que le dé la gana con el pueblo venezolano sin responder por ninguno de sus actos. A Maduro no le importa el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo. Despilfarraron y robaron, destruyeron a PDVSA, destruyeron nuestras empresas básicas de Guayana y ahora, con esto que hemos bautizado como el Madurazo, quieren cargar sobre la gente el peso de todos sus errores y el peso de todas sus erráticas políticas. Yo quiero tratar de transmitir hoy para nuestros medios y para todo el país que el único responsable de la tragedia que hoy vive Venezuela es Nicolás Maduro. Es responsable de la diáspora, de los jóvenes y familias que han salido del país. Es responsable del miedo que tienen los venezolanos cuando van al supermercado, porque no saben, primero, si encuentran el producto y segundo, si le alcanza el dinero. Es responsable del miedo a enfermarse, porque no hay medicinas en el país. Es responsable de este deterioro nacional, incluso desde el punto de vista institucional como nación, que comenzamos a quedarnos sin instituciones en el país, porque ellos sencillamente confundieron en una sola cosa gobierno, partido e instituciones, y gobiernan solo y exclusivamente para sus intereses políticos y de acuerdo al proyecto hegemónico y de poder perpetuo en el que ellos están sumidos. Las medidas anunciadas el pasado viernes no son ningún plan de recuperación económica para el país. No lo son. Por el contrario, lo que representa para el pueblo venezolano es más hambre, es más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación, más deterioro de la economía, más destrucción del empleo o de empresas y en consecuencia mayor desempleo. Eso es lo que representan esas medidas que Nicolás Maduro anunció el pasado viernes en la noche. Y yo definitivamente todos creemos que Maduro ha abusado de la nobleza de este pueblo, ha abusado de la paciencia de este pueblo. Creía que podía impunemente hacer este tipo de anuncios y sencillamente que el país lo aguantara con toda tranquilidad. Incluso llegó al extremo, porque así lo considero, de burlarse del pueblo, convirtiendo el día lunes
cuando entra en vigencia esas medidas que representan desgracia y tragedia para Venezuela, Nicolás Maduro lo decreta día no laborable, como que fuera a celebrar algo, como que fuera un día festivo. Pues bien, a esa burla de Maduro, que para el país ordenado por él, vamos a responderle el martes de manera inmediata, le replicamos con un paro de verdad, con un paro de protesta. A su burla de no laborable el día lunes, le replicamos con uno de verdad, uno de repudio, uno que exprese el malestar total del pueblo venezolano en relación a sus medidas y en relación a su régimen, que exprese el descontento con su manera de gobernar, que exprese el rechazo a la persecución política, a los presos políticos, que exprese el rechazo y condena a la tortura, a la violación de los derechos humanos, que exprese el rechazo a este deterioro generalizado que vive el pueblo venezolano en la actualidad. A eso convocamos entonces el día martes. Creía Maduro que podía hacer esos anuncios y que en Venezuela no pasara nada. Pues tenemos el derecho constitucional, el pueblo venezolano, el derecho a rechazar esas medidas. Eso lo hacemos sustentado, ese llamado sustentado en nuestra Constitución. Y esa convocatoria del día martes, yo quiero explicar sobre todo, porque hay gente que plantea, no, esto tiene que ser hasta que se vaya. No, este es un primer paso necesario. Este es un primer paso de una convocatoria a paro nacional que unifica la lucha del pueblo en su base, que unifica y le da una direccionalidad política al que protesta por el gas, al que protesta por la falta de agua, al que protesta por la falta de transporte, al que protesta por la falta de seguridad ciudadana, al que protesta porque el salario no le alcanza, al que protesta porque no tiene efectivo, al que protesta por la falta de electricidad. Eso es un primer paso que unifica esa lucha, que unifica esta lucha, la lucha y malestar del pueblo zuliano que lo mantiene a oscuras. Eso también lo unifica, que unifica también y potencia la lucha del reclamo de nuestras enfermeras, que valientemente sostienen hasta el día de hoy un paro como tiene que ser. De manera que este es un primer paso a un llamado a la lucha, un primer paso necesario y que además de unificar la lucha abajo, trata también de establecer con claridad para el país, con esto que hemos denominado unidad de acción, una dirección política con sentido de certeza, que vaya dando los pasos necesarios para que al final tengamos la conclusión que queremos tener, que es definitivamente sustituir este régimen de Nicolás Maduro. Y en ese aspecto, bueno, la convocatoria general para todos los sectores del país, los gremios, la iglesia evangélica, la iglesia católica, los partidos políticos, sin complejos. Aquí no estamos compitiendo por otra cosa que no sea darle una respuesta inmediata, de manera que nos debemos quitar mezquindades y complejos del lado para enfocar esta lucha como tiene efectivamente que ser. De tal manera que este primer paso y este llamado para parar el próximo 21, después del paro festivo que nos impone por la trágica decisión que toma Nicolás Maduro tratando de esconder el impacto negativo para toda la población, pues nosotros le vamos a responder el día siguiente con un paro de verdad. Y este paro entonces está dirigido
para que participe, donde el protagonista es el ciudadano, es la sociedad civil, no son otros, no somos nosotros, no son las organizaciones políticas. Es poner en las manos del pueblo venezolano también una responsabilidad, entendiendo que sin unidad nacional de todos los sectores del país no vamos a poder superar esto. Entonces, este es un paro dirigido a aquella familia que le mataron su hijo y no encuentra justicia. Este es un paro dirigido a aquella familia que vio partir a sus hijos fuera del país y que ayer, lamentablemente, en Pacaraima vimos cómo desalojaban y golpeaban, algo lamentable, los venezolanos como parias en la tierra, huyendo de este régimen. Eso de verdad que da dolor, no otra cosa, dolor. Y esto está dirigido a ese trabajador cuyo salario fue destruido y cuyo empleo fue destruido, a ese empresario que tiene que ver forzado a cerrar su empresa, su pequeña empresa, a ese ganadero que es víctima del secuestro, del cuatrerismo y que no tiene ningún tipo de seguridad por parte del Estado. Este llamado va dirigido a los jóvenes estudiantes del país cuyas universidades a ellas se les niega el presupuesto necesario para que sean formados. El llamado también a los jóvenes. Es el llamado a la familia que tiene que trasladarse a algún lado y no encuentra transporte, y al transportista cuyo autobús o unidad se le deteriora y no puede comprar un caucho y no puede comprar un repuesto. Está dirigido a los ciudadanos. El martes 21 la respuesta es de Venezuela entera, siendo protagonista el pueblo venezolano. Por eso ese llamado a responderle a esto. Sí, el Frente Amplio, por cierto, tiene hoy un debate sobre acompañar el martes o no, como saben, y ya usted lo ha dicho, el Frente Amplio tiene un comité de conflicto montado. Este es un anuncio que en lo personal hice hace 2 meses y que he venido consultando con diversos sectores. Yo diría que esta decisión es la más consultada de toda Venezuela. 2 meses por delante y por supuesto, las cosas suceden y van dándose diariamente. El día siguiente es peor que el anterior. Mañana será peor que este. Habrán cosas nuevas. El gobierno se las inventa. El gobierno no es mocho y de manera que nosotros no podemos permanecer de brazos cruzados, y en ese sentido la aspiración es que todos compartamos esto. Quiera Dios de verdad y nos ilumine a todos para que en esto no haya mezquindades y hagamos una sola fuerza, un solo frente y una sola unidad de lucha en el país de verdad. Porque hay personas que pueden estar siendo obligadas a trabajar. ¿Cómo hacer con esas personas si usted ya conversar con los sectores empresariales? Y segundo término, definirle a la gente, porque metodológicamente, y usted como dirigente sindical lo sabe, el paro tiene una metodología, la huelga tiene una metodología. ¿De qué estamos? O en una protesta, una simple protesta como las que se certificaron de diferentes formas, diferentes expresiones con todos los sectores que están participando en esto. Explicar a la gente de qué estamos hablando. Estamos hablando de un paro por tiempo definido. El día martes. Es una respuesta a lo del lunes. Sí, es una respuesta a lo del lunes, concretamente. Y ya explicaba por qué. Frente a la burla del lunes y el paro que nos impone el lunes, Nicolás Maduro, como si estuviéramos celebrando algo, bueno, respondemos con un paro de verdad. Un paro donde el protagonista es el pueblo, y además porque el pueblo en general lo solicita, de tal manera que esas son las características del paro.
Este es un primer paso, nada más, un primer paso. Y vamos evaluando un primer paso de una agenda de lucha que, por supuesto, va a tener evidentemente incorporado otros paros adicionales hasta ir preparando poco a poco hasta que alcancemos los niveles de combatividad del pueblo venezolano que en algún momento hemos tenido y entonces podamos hablar de una huelga general indefinida en Venezuela. Esto es una ejecución del pueblo venezolano, de la sociedad. Pueden haber dos maneras. Hay, por ejemplo, las enfermeras que están en paro y en protesta, yo no les puedo decir que se queden en la calle, pero el transportista, pero al fin de cuentas, aquel ciudadano que frente al paro al que lo obligó Maduro, pretendiendo ser festivo o celebrando no sé qué cosa, el día lunes, cualquier ciudadano legítimamente puede efectivamente entonces dar una respuesta de quedarse en su casa porque le da la gana y no porque Maduro lo impone, porque quiere protestar contra ese tipo de medidas. De manera que eso está combinado. Aquellos sectores que ya están en paro y en protesta en sus sitios de trabajo continuarán. Por eso digo que es dual, puede moverse perfectamente. Ya voy, por favor. Es parar el país. Estamos llamando al día martes a parar el país. Esa es la protesta. ¡Protesta popular! Bueno, muchas gracias. ¡Protesta popular! No a la sumisión. Sobre todo que además los trabajadores tienen la preocupación en este momento sobre despidos masivos. Faltar a su puesto de trabajo el martes es un riesgo también en momentos cuando están sacando los trabajadores cuando pueden mantener de la nómina. Los trabajadores, los empresarios, ya me oyó cuando hicimos el llamado a todos. Aquí todos somos afectados y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto es lo que pudiéramos calificar legítima defensa frente a un gobierno hambreador. El primer impacto directo para los venezolanos de esa medida es el estómago de los venezolanos, el estómago. Aquí viene más hambre, viene desempleo porque muchos empresarios no pueden cubrir esto, es imposible, viene desempleo. Este gobierno destruyó el empleo, destruyó las empresas y por eso tenemos que responder. No nos podemos quedar de brazos cruzados. A lo mejor quizás esto no tenga la unanimidad de que todo el país pueda pararse, pero estamos comenzando. Y yo creo que esto tiene que ser una respuesta necesaria porque Nicolás Maduro debe responder por sus errores y no pretender, al fin de cuentas, cargarlos sobre los hombros del pueblo trabajador y de los ciudadanos del país. Esa es la realidad, mis queridos amigos, y por eso entonces el llamado a este paro nacional. Paro el 21 en respuesta al truco y a las medidas de Maduro que nos afectan de manera terrible y que siguen destruyendo al país entero. Muchas gracias. Popular y paro nacional. Estamos llamando a un paro nacional. ¿Qué es un paro? Es quedarse en su casa. Por Dios, no quieres entender. Estamos acá y continuamos desde esta rueda de prensa y para ampliar un poco esta información que acabamos de tener nosotros a través de los distintos actores políticos, vamos a tratar nosotros también de conversar con una de las dirigentes sindicales. Estamos hablando de Marcela Máspero. Señora Marcela, usted como dirigente sindical, ya acabamos de escuchar esta rueda de prensa y bueno, hay unos llamados para quizás unos grupos de comunicadores. Hay un poco de duda de cómo se va a ejecutar esta acción política, de cómo se podría dar. Usted como dirigente sindical que también ha manejado muchas protestas y
Bueno, alrededor